Bueno, doctora, muchísimas gracias por esa introducción. Para que quede en la grabación, recuerdo mi nombre, Paul Vélez Taborda, residente de segundo año del programa de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana C de Cali. Y como mencionaba la doctora, vamos a hacer entonces la aplicación o esos conceptos teóricos, llevarlos a la práctica de algunos casos brindados por mis docentes de posteriores a cirugía refractiva, el cálculo de su lente intraocular. Entonces, iniciamos con este esquema de desarrollo personal en donde quise de una u otra manera hacer un resumen de aquellos métodos, estrategias y fórmulas que se han desarrollado a través de la historia para poder calcular el poder del lente intraocular, especialmente en aquellos pacientes que fueron llevados a cirugía refractiva. Entonces, recordemos que los métodos, aunque son muchos, los podemos clasificar en tres grandes grupos: los que utilizan datos históricos en un 100%, los que vinculan datos históricos y datos de potencia corneal actual, y los que definitivamente no utilizan datos históricos. Aquellos que utilizan datos históricos al 100%, tenemos la historia clínica, el método de Feynman y el bypass corneal. Como les mencionaba en la charla anterior, son métodos que definitivamente han caído en desuso, ya que la predicción o la predictibilidad de estos métodos, sin duda alguna, son bastante malos o muy pobres, ya que no adquieren, no requieren pues, esos datos de potencia de, cornea, de la potencia corneal actual, que es tan importante como lo vimos para poder calcular el poder del lente. Ya vienen entonces esos métodos que agrupan datos históricos y datos de potencia corneal actual, que sin duda alguna son muy buenos, que podrían estar agrupados en los que se basan en el cambio refractivo inducido o aquellos que toman valores actuales de potencia corneal. Y finalmente tenemos el grupo de aquellos métodos que no utilizan datos históricos, en donde podemos tener aquellos que solo toman los datos de la curvatura anterior y predicen la curvatura posterior, o aquellos métodos que sin duda alguna son los más avanzados, que nos permiten medir o tener unas mediciones exactas tanto de la córnea anterior como de la córnea posterior. Entonces, a la hora de establecer el cálculo del poder del lente intraocular en un paciente que fue llevado a cirugía refractiva, es muy importante hacernos varias preguntas antes de entrar en materia. ¿Cuál es la del paciente? ¿Cuál es la profesión o oficio del paciente? ¿A qué se dedica en este momento? ¿Cuáles son sus necesidades de visión lejana, de visión intermedia y de visión cercana? ¿Cuál es la visión que definitivamente nuestro paciente tiene más necesidad de acuerdo a su profesión, a su oficio, a sus actividades de la vida diaria? ¿Cuál es su dominancia? ¿Presenta algún antecedente sistémico que pueda afectar mi cirugía? ¿Presenta algún antecedente oftalmológico? ¿Cuál fue esa cirugía refractiva previa? ¿Hace cuánto se realizó? ¿De qué tipo? ¿Con qué equipo? La necesidad de la independencia de gafas que tiene nuestro paciente. Es un paciente que nos dice definitivamente quiero estar independiente de las gafas, o no tendría problema en utilizar algunas gafas para la visión cercana, para la lectura, para el uso del computador, etcétera. Y cuáles son las condiciones socioeconómicas del paciente, que es un tema muy importante que no podemos dejar de lado. A la hora de enfrentarnos al lente, debemos conocer con qué lentes contamos, cuáles tengo disponibles, cuál es el lente que se acopla a las necesidades del paciente, cuáles de ellos que yo tengo disponibles están indicados y cuáles no están indicados según la valoración y los estudios oftalmológicos que hago en mi paciente, cuáles son las características del lente que considero para mi paciente, y siempre tener una opción uno o una opción 2 en cada caso. Finalmente, debería conocer los equipos con los que cuento, no solamente en mi institución, sino también cercanos a mi ciudad para poder tomar los exámenes prequirúrgicos, conocer el biómetro con el que cuento y qué medidas me ofrece, el topógrafo y el tomógrafo con el que cuento y qué medidas me ofrece, y podré tener medidas de la cara posterior o tendré que hacer unas predicciones de la cara posterior basados en las medidas de la cara anterior. ¿Qué estudios prequirúrgicos requiere mi paciente y si requiere valoración multidisciplinaria? Entremos entonces en materia, ahora sí que conocemos esas condiciones importantes que debemos requerir antes de enfrentarnos a cada uno de los casos, y abordemos el primer caso, que es un cálculo de poder del lío posterior a la SIC por astigmatismo miópico. Entonces llega a nuestro consultorio esta paciente, es el 26 de enero del 2023. Esta paciente es femenina de 74 años que asiste a un control oftalmológico anual. Tiene hipertensión con tratamiento con losartán e hipotiroidismo de tratamiento con levotiroxina.
Esta paciente tiene dos antecedentes muy importantes. El primero es que fue llevada a cirugía refractiva a un LASIK para astigmatismo miópico en ambos ojos en el 2001, es decir, para la fecha hace 22 años. Y además fue llevada ya a Faco más lío en el ojo izquierdo y se le implantó un IQ tórico T4 de 18 dioptrías el 4 de octubre del 2018. Esto significa que fue hace 5 años de la consulta actual. ¿Cómo está esta paciente en este momento? Con una agudeza visual lejana sin corrección en el ojo derecho de 20/70-1 y en el ojo izquierdo de 20/20 con una agudeza visual cercana sin corrección de 20/40. Al observar la biomicroscopía, tiene un ojo derecho con una córnea clara, un flap de la CIP que es imperceptible y tiene 3 cruces de esclerosis nuclear. En el ojo izquierdo, una córnea clara, el flap de la CIP sí lo podemos observar con un lío que está centrado y claro y una cápsula transparente y unas tonometrías que se encuentran en 10 y 11 respectivamente para el ojo derecho y ojo izquierdo. En el fondo de ojo encontramos para ambos ojos una excavación del 10%, una mácula normal, vasos normales y una retina aplicada en 360 grados. En ese momento damos el diagnóstico de una catarata en el ojo izquierdo y pseudofagia en el ojo izquierdo y se da la orden para la realización de Faco más lío en el ojo derecho. Se solicita la topografía Galilei, una biometría, un recuento de células endoteliales y valoraciones prequirúrgicas. Entonces, un concepto muy importante que tenemos aquí en cuenta es que el paciente fue llevado a cirugía refractiva por astigmatismo miópico hace 22 años. Afortunadamente, en la historia clínica, la paciente nos aportó algunos datos de los valores o las medidas que se tenían previas a la cirugía refractiva. Este dato es muy importante y desafortunadamente no lo tenemos en todos los pacientes. Tenía una topografía central en un ojo derecho de 43,5 por 4 sobre 48,5 por 94 y un ojo izquierdo de 43,5 por 4 y 48,5 por 94. Aquí empezamos entonces a hacer varios análisis. Observamos que encontramos por esta topografía un astigmatismo mayor a 5 dioptrías, que ese astigmatismo con la cara más curva se encuentra a 94 grados, significa que estamos frente a un astigmatismo con la regla o a favor de la regla. La queratometría es muy cercana a los hallazgos que encontramos en la topografía, con la curva o la región más curva a 88 grados e igualmente en el ojo izquierdo a 95 grados. E igualmente con un astigmatismo muy parecido en ambos ojos, alrededor de 5 dioptrías con la regla o a favor de la regla. La refracción es muy similar, pues entonces va concordando con esos datos que estamos obteniendo, con un ojo derecho de -3 dioptrías, -5,50 por 10, con un equivalente esférico de -5,75 y un ojo izquierdo de -4, -5,50 a 0, con un equivalente esférico de -6,75, lo cual nos apoya ya a lo que habíamos encontrado en la topografía central y en la queratometría. Y tenemos entonces una agudeza visual lejana de 20/30-20/20 y agudeza visual cercana de 20/50 y 20/40. ¿Cómo llega esta paciente entonces hace 5 años a la realización de la cirugía de Faco más lío en el ojo izquierdo, que fue en el 2018? Tenía una refracción posoperatoria de neutro -1,50 por 165 grados con un equivalente esférico de -0,75 y tenía un ojo izquierdo de -2,25 -1 75 por 10 grados con un equivalente esférico de -3,125. Entonces, notemos que en este momento la paciente tenía una miopía residual en ambos ojos en esa refracción preoperatoria y ese astigmatismo se encontraba con la regla. El target entonces para ese primer ojo, para la cirugía de hace 5 años, fue llevar el ojo derecho, el ojo izquierdo, el primer ojo, que era el dominante, a -1,50 dioptrías. El lente que se escogió fue un IQ tórico T4 y se implantó de 18 dioptrías a 103 grados. Y la refracción resultante de esta paciente en el ojo izquierdo, que fue el que se operó, fue menos 0,50, es decir, se cumplió el target en ese momento y el ojo derecho continuaba con la refracción completamente igual. Entonces, esos son los antecedentes. Ahora valoremos cómo se encuentra la paciente en este momento en los estudios oftalmológicos que le realizamos. Entonces, primero, evaluemos cómo se encontraba a la fecha de la consulta la refracción preoperatoria de nuestra paciente. Tenía un ojo derecho de -1,50, -1,50 a 5 grados, con un equivalente esférico de -2,25 y el ojo izquierdo se encontraba en -0,25. Esta la llevaba a una agudeza visual lejana en el ojo derecho de 20/50 y en el ojo izquierdo de 20/20. Entonces recordemos que ya ese target en el ojo izquierdo se había completado.
Teníamos unas queratometrías, basémonos específicamente en el ojo derecho que va a ser el operado o el intervenido, de 42.25 por 170 y 44.37 por 80 grados. Entonces, identifiquemos que ya nos estábamos enfrentando a un estigmatismo más o menos, perdón, a un estigmatismo más o menos de de menos 1.5 dioptrías, y esta se encontraba, la cara más curva estaba hacia los 80 grados, es decir, que se encontraba con la regla. El recuento de células endoteliales era de 2.252 y encontrábamos un OCT de mácula que estaba completamente en límites normales. Enfoquémonos entonces en la biometría de este paciente, específicamente en el ojo izquierdo que va a ser operado. Observemos los datos: una longitud axial de 24.73, un ojo de una longitud normal. Teníamos entonces, basándonos en las curvaturas, teníamos en la más plana 42.13 a 170 y 44.26 a 80, digamos que muy similar a lo que estamos encontrando en las queratometrías. Teníamos un corneal central thickness de 468, nos llama la atención, algo pues, adelgazada, podríamos decirlo, el límite inferior. Tenemos una profundidad de la cámara anterior de 3.52, con un lane thickness o grosor de cristalino de 3.71, rangos completamente normales, y teníamos un white to white de 11.85. Entonces, hasta ahora no nos llama mucho la atención esta biometría, básicamente unos parámetros muy normales, con unas córneas que podríamos considerar normales, con un astigmatismo con la regla, un astigmatismo de aproximadamente 2 dioptrías, y nos llama la atención entonces ese central corneal thickness que está en límite inferior. Perdón, Paul. Y doctora. Es que esta paciente o este paciente había tenido una cirugía refractiva previa de un LASIK miópico, astigmatismo miópico, ¿no? Entonces, por Sí, eso doctora. está adelgazado. Exactamente, doctora. Eso es como una de las condiciones que nos hace pensar entonces, en este caso, de que la paciente fue llevada. Veo que la doctora Núñez tiene una intervención, doctora. Adelante, Sí, Jimé. es que hay ya una pérdida de la relación LTACD, ¿no? Exactamente, doctora. Sí, sí, llama la atención y bastante, Es una corte porque, plana, pues más pero plana, no tanto, fíjate, pero no tanto. O sea, de 43 una, la relación LTACD ya te está mostrando que está muy bajita. Y de entrada ya te está mostrando que es un ojo anormal, además de la cirugía refractiva. O sea que vas a tener dos retos. El correcto. antecedente de cirugía refractiva por la pérdida de la relación PA, pero también por un segmento anterior anormalmente de tamaño pequeño, lo que te puede inducir a hacer una inducción miópica de ese paciente, porque es un segmento anormalmente estrecho. Y adicionalmente tiene el antecedente de cirugía refractiva. Eso era lo que quería decir. Perfecto, doctora. Muchísimas Yo gracias lo que, por ese aporte. Paul, lo que yo veo y que comentábamos con Paul es que aquí tenemos datos previos y sabemos que el paciente se operó de cirugía refractiva, pero si uno recibe este paciente y la paciente no te informa que fue operada de cirugía refractiva, pues lo único que uno ve ahí es que tiene un astigmatismo a favor de la regla y puede haber cierta dificultad para uno intentar saber qué fue lo que se le hizo a ese paciente. Es decir, si uno no sabe que ese paciente se operó, definir si fue cirugía refractiva previa, hipermetrópica o miópica, puede dar un poquito de trabajo, pero hay datos que creo que Paul los va a hablar ahora, que Claro. nos pueden hacer pensar qué tipo de cirugía refractiva le fue hecho a ese paciente. Y lo digo porque me ha pasado, pacientes a veces no recuerdan o no saben informar qué tipo de cirugía se le realizó. Y muchas veces uno se da cuenta en la biomicroscopía que tiene un flap o a veces imperceptible, como lo describió Paul en el ojo derecho, creo que fue, bueno, el ojo Sí, que no doctora, fue derecho. Ujú. exactamente. Ujú. Pero, Perdón, Paul, ¿ya mostraste la topografía de este paciente? Es que No, acabo doctora, de Esa entrar. es la ya primera lo vamos clave, a nos hablar. está llevando Ya. al revés.
pero está muy bien, Paul. Sigue, por favor. Bueno, entonces, valoremos aquí entonces la topografía Galilei de este paciente. Entonces, inicialmente valoremos los colores y luego basémonos en los números. Si observamos el mapa de curvatura anterior, axial anterior, identifiquemos que nos estamos enfrentando a un corbatín asimétrico. Ese corbatín se va hacia superior, es decir, con una curvatura mucho más pronunciada hacia la parte superior, y nos estamos enfrentando entonces, por estas características de los colores, a una córnea prolata, es decir, con una curvatura pues mucho más pronunciadas en la región central. ¿Qué nos llama la atención? Entonces es un astigmatismo que, como vemos en esta curvatura, la región más curva se encuentra hacia los 90 grados, y adicionalmente a eso, entonces, esa predominancia por esa parte superior o ese encurvamiento hacia la parte superior, en donde encontramos una queratometría máxima de más o menos 45.2 dioptrías, por lo que vemos acá en ese mapa. Si nos vamos hacia el mapa de elevación posterior, entonces observemos que este mapa no cuenta con alguna medida que esté por encima de las 20 micras en su región más delgada. Y eso también lo podríamos observar en ese mapa de elevación anterior. Con la paquimetría, miren que observamos una característica que se puede, digamos, contrastar con lo que evidenciamos en la biometría, y es que se evidencia un adelgazamiento en la región central inferior, llegando a paquimetrías de 483 micras, lo cual nos habla entonces de ese adelgazamiento que se está presentando. Doctora, ¿tiene de pronto alguna intervención? Sí, Paul, es Sí. que en estos pacientes de porrefractivo especialmente, no se debe evaluar la topografía en el mapa axial, sino en el mapa tangencial o la curvatura instantánea anterior, porque el mapa axial no te muestra la forma, y en estos pacientes especialmente hay que mirar la zona paracentral. Era eso. Ah, listo, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces allí vemos en la paquimetría entonces cómo se evidencia ese adelgazamiento en esa región central. Y ahora sí vayámonos a los números. Entonces tenemos un Cinca de 43.36 dioptrías. Nos enfrentamos entonces a una relación PA de 0.79. Entonces, para recordar, la relación PA normal es aproximadamente 82.2%, y esto también es otra condición que nos puede hablar de que el paciente fue llevado entonces a una ablación. Recordemos que si se altera esa relación PA, entonces vamos a tener hallazgos que nos hacen pensar en una cirugía miópica o en una cirugía hipermetrópica. Entonces, si este radio se empieza a aumentar de manera importante, podemos pensar en que el paciente pudo haber sido llevado a una cirugía hipermetrópica, y una cirugía miópica. Y si de pronto este se empieza a bajar o lo tenemos por debajo de 60, 70, 80, podríamos hablar más de una cirugía miópica. Entonces vemos que esta relación del PA se encuentra disminuido, lo cual nos habla de que de pronto el paciente sí pudo haber sido llevado a una ablación miópica en este caso. Adicionalmente a eso, miremos la Q, que es la esfericidad. Entonces, esa esfericidad está en menos 0.36, con valores que podríamos tener de menos 0.25, menos 0.26. Entonces, esa esfericidad está disminuida, lo cual también es otro hallazgo importante que debemos tener ahí en cuenta aquí. Entonces, en la paquimetría, como vemos, el corneal central thickness entonces está mucho más adelgazado en la región central, y si vemos los índices de simetría, pues son índices que están en rangos definitivamente muy similares o muy normales en este caso. Si nos vamos entonces... Bueno, si nos vamos entonces a valorar estos datos, específicamente en los polinomios de Cernic, en este triángulo inferior, vamos a observar la aberración esférica. La aberración esférica en este paciente está en 0.18. Esa aberración esférica está positiva. Esa aberración esférica positiva, para las características de la córnea, también nos podrían hablar de que el paciente fue llevado a una cirugía miópica o una ablación miópica, en donde el resultante fue una aberración esférica que se encuentra en este momento positiva.
Tenemos en las 6 milímetros un RMS de 0,83, tomando como valor 0,5. Vemos que este RMS puede estar algo aumentado y nos vamos entonces allí a los datos de la curvatura posterior, en donde encontramos la más plana 0,05, 0,6.05 dioptrías a 176 grados y la más curva a menos 6,88 dioptrías con 86 grados. En este caso, con una Q de -1, la esfericidad entonces de la cara posterior. Entonces, ¿qué hallazgos nos hacen pensar también que este paciente pudo haber sido llevado entonces a esa ablación miópica? Entonces, tenemos esa PA que está disminuida, tenemos la esfericidad en menos 0,36 y tenemos una aberración esférica que se encuentra positiva en este caso. Además es de resaltar allí, Paul, esa coma vertical aumentada. Fíjate, 0,54, que precisamente coincide con esa simetría superior que estabas viendo ahí en el mapa axial, ¿no? Exactamente, doctora. Pero, Paul, algo ahí. ¿Cómo ves la esfericidad de ese paciente? Tú dijiste que estaba baja. ¿A usted parece que está baja esa esfericidad? No, la Mira el esfericidad, doctor, está... 0,36. ¿Cómo, doctor? Sí, es de Mira el menos 0. valor que está diciendo el doctor López, que es de menos 0,36, exactamente. Sí. Sí, la Es que, esfericidad... exacto, bueno, vos estás diciendo que está baja, pero parece que no esté baja. ¿Qué te indica esa esfericidad? O digamos, normalmente, es que esto es lo que hace interesante este caso. ¿Qué esperarías vos en un paciente que haya sido operado de cirugía refractiva previa miópica, donde veamos claramente una córnea oblata, que no es, que no es tan claro en este caso, tanto en la aberración esférica y tanto en la esfericidad, que es lo que uno esperaría normalmente, que uno mira y dice, ah, no, si este paciente fue operado de refractiva previa miópica. Eso no es tan claro ahí en esos datos de este paciente, porque mira que la esfericidad a mí me parece que está alta, que me hace pensar más en una córnea prolata. Y la aberración esférica, aunque no es anormal, pues yo esperaría en un paciente que fue operado de cirugía refractiva previa miópica que estuviera mucho más positiva, lógicamente dependiendo del grado. Entonces vuelvo Correcto. a lo que... Sí. Y la ametropía que nos mostraste al principio de este paciente miópica era importante. Recuérdanos un momentico en el Sí, ojo claro. derecho, la refracción preoperatoria de refractiva. Es Un esta. menos 3, menos 5,50. Ok. Sí, Era más por el lado astigmático. Ujú. Listo, Paul, continúa. Pero sí es importante esta anotación que está resaltando el doctor López, porque es correcto cuando uno tiene un paciente con un LASIK miópico previo, uno espera tener una aberración esférica corneal más positiva y una esfericidad menos pronunciada. Ujú. Y lo digo es porque esto es muy frecuente en los pacientes que han sido operados de cirugía refractiva con astigmatismos importantes, como este caso. Porque lo que hace normalmente algunos los láseres es para intentar hacer la corrección es inicialmente aplanar la zona más curva y la más plana encurvarla para intentar, digamos, compensar esa diferencia en los meridianos, ¿no? Eso en algunos láseres. En otros láseres lo hacen lo contrario, la más plana la encurvan y la más curva la plana. Eso depende de esas tecnologías y es más como para hacer más eficiente el tratamiento y menos consumo. Entonces, por eso es que nosotros nos vemos en estos casos esos patrones tan clásicos como los que nos gustaría ver y por eso los datos no son tan claros, ¿no? Repito, acá porque ya sabemos que tiene una cirugía refractiva previa, pero si no supiéramos nos costaría un poco de trabajo poder definir qué tipo de tratamiento
este paciente recibió. Sí, Merceditas, buenos días. Adelante, Osquitar, ¿cómo estás? Bien, Merceditas, pues no, muy interesante este caso por lo que ustedes están comentando, y es que cuando el componente refractivo principal es miópico, es de astigmatismo más que esférico, uno puede ver esto, porque si uno pudiera medir la esfericidad en diferentes meridianos, observaría pues, los patrones clásicos que ustedes están describiendo. Pero como el aparato no lo mide así, entonces nos da un dato como confuso, en realidad como que uno no puede llegar a una conclusión mirando las aberraciones y mirando la esfericidad. Así es. Listo. Muchas gracias. Continúa, Paul. Bueno, muchísimas gracias a los profes por las anotaciones. Entonces, ¿cuál fue el plan con esta paciente? Llevar la cirugía de catarata. Paul, perdón, ¿podemos mostrar el mapa instantáneo, que es el más importante de todos? Ah, ya, doctor. Muéstranos allí el del CLM y... Ajá. Perfecto. Entonces aquí tenemos el mapa instantáneo que nos muestra estas 6 medidas muy importantes. Entonces, observemos entonces aquí el CMI-LX para inicialmente ver lo que está en 1%, una presión muy baja entonces para hablar de queratocono. Y evidenciamos entonces primero. Entonces tenemos acá, me llevo la barra. Listo. Tenemos aquí entonces una curvatura axial anterior que nos muestra entonces ese corbatín asimétrico hacia la parte superior, en donde evidenciamos la curvatura más a los 90 grados. Igualmente tenemos la curvatura instantánea anterior que nos evidencia entonces esa curvatura que se presenta con esta zona que está encerrada en el círculo lejos de la cruz a una queratometría más alta de 45.9. E igualmente tenemos en el tercer mapa la paquimetría con un adelgazamiento importante en la región central inferior, como lo hablamos. En la curvatura axial posterior evidenciamos entonces estas características. No tenemos alguna que se encuentre pues, más elevada o más incurvada, perdón. E igualmente en el mapa instantáneo de curvatura posterior. Y en la elevación posterior, entonces vemos pues, características muy normales. No sé si de pronto alguno de los docentes quiere hacer alguna apreciación con este mapa de mapas instantáneos. En el mapa instantáneo de la cara anterior, en la zona paracentral, se ve claramente cómo el láser hizo un aplanamiento hacia el lado derecho. Si te mueves el Fatal. cursor hacia tu lado derecho, ves 38, 37, lo que Ujú. quiere decir que hizo un aplanamiento, pero hizo esta ablación no fue centrada, sino fue descentrada. Se centró hacia el lado izquierdo. Eso generó, con eso vemos cuál fue la zona que aplanó. Hizo un gran aplanamiento en el meridiano horizontal y un incurvamiento en el meridiano vertical, pero además irregular. Por eso en las aberraciones vemos el componente dióptrico del astigmatismo irregular altísimo. Entonces eso es otro dato muy importante a tener en este paciente, o sea que tuvo una ablación descentrada con generando un astigmatismo irregular posoperatorio. Perfecto, doctora, muchas gracias. Correcto. Y pues por eso es la esfericidad, obviamente. Ujú. Obviamente no va a tener una esfericidad prolata porque aplanó de manera irregular en el meridiano horizontal, incurvó de manera irregular en el meridiano vertical y obviamente la esfericidad no la vamos a encontrar, perdón, Oblata. 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 Ajá. Correcto. Continúa, Paul. Sí, doctora. Y además la ablación fue profunda, porque mire cómo hacia la cara posterior se empieza a ver el impacto del cambio de esa ablación. Eso es. Ujú. Y se ve perfecto en el mapa instantáneo. Es que tenía, según dice allí, 5 dioptrías y pico de astigmatismo, ¿no?
Entonces, Exactamente, doctora. una ablación profunda, correcto. O sea, uno solo con ver ese mapa sabe que era un astigmatismo, que Ujú. fue un astigmatismo que fue irregular, que aplanó en el más curvo, incurvó en el más plano, y que fue bastante la ablación por el impacto paracentral que se ve hacia la cara posterior. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Continúa. Bueno, me devuelvo acá. Listo. Entonces, ¿cuál era el target de esta paciente? Entonces, recordemos que estábamos en ese plan de realizar una monovisión. Este era el segundo ojo operado y se planteó llevarlo entonces a menos 1.75 dioptrías, pensando inicialmente en un IQ tórico y teníamos entonces datos históricos y teníamos medidas que nos ofrecía el Galilei reales de la cara posterior. Entonces, si recordamos en el algoritmo, entonces nos vamos hacia esos métodos o estrategias o fórmulas que nos incluyen los datos históricos y que además nos incluyen entonces los datos de la cara posterior real. Entonces, lo que debemos hacer inicialmente, pues esto sería previo, conocer el lente con el cual vamos a trabajar con el paciente. Entonces, esto lo podemos observar en el icon. Básicamente nos vamos hacia la casa comercial de nuestro lente, lo elegimos y posteriormente podemos identificar las características. Entonces, observemos que este es un lente que es acrílico, con un índice de refractivo de 1.55, con una óptica de 6 milímetros y que tiene una corrección de aberración esférica de menos 0.2 micras. Esto pues es muy importante conocer cuál es la aberración esférica que nos corrige nuestro lente para poder correlacionarlo con la aberración esférica que está presentando el ojo de nuestro paciente. Adicionalmente a eso, nos ofrece las constantes, tanto las constantes de fábrica como las constantes optimizadas de Aircon, que digamos que nos recomiendan utilizar estas constantes, tanto las constantes de Haigis como la PACD, como el factor de cirujano y como la constante A para el desarrollo de todas las fórmulas. Pues conociendo ya cuáles son estas constantes, que son las que vamos a utilizar para poder llevar a cabo las fórmulas, iniciemos a hacer entonces el cálculo de nuestro lente intraocular. La fórmula que inicialmente vamos a utilizar es el Barrett-Trucay Toric Calculator, que lo podemos encontrar en la página de ASCARS o que también lo podemos encontrar en la página directamente de Barrett-Trucay. Entonces, ¿qué nos ofrece esta interfaz? Inicialmente, entonces, agregamos la información, ojo derecho, podemos indicar las medidas precisas de la cara posterior, tanto los radios o las dioptrías con su respectivo eje, y adicionalmente a eso podemos ingresar los datos que nos da que era la biometría, que en este caso yo tomé estos datos de la biometría, tanto la más curva, la más plana como la más curva, con la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, lo llevé entonces de la biometría, pusimos acá el target que fue menos 1.75. Por default, entonces, tenemos el astigmatismo inducido por el cirujano, que por default el normograma es de 0.16 y la incisión a 110. Y también este método nos permite ingresar el lentignes y el Y2Y. Adicionalmente a eso, les marco con rojo este recuadro y es que la aplicación nos permite ingresar cuáles eran los datos de la refracción o la componente previo, de la refracción previa, del LASIK miópico en este caso, y también podemos ingresar cuál es la refracción posterior a ese LASIK. Nos muestra una interfaz de aproximadamente cómo yo estoy ubicando los datos para poder verificar que estén así, y finalmente nos ofrece este lente. Entonces, ¿qué nos dice Barrett-Trucay? Nos dice que podríamos utilizar un lente de 21.5 dioptrías, T3, y que nos va a llevar una refracción con un equivalente esférico de menos 1.71. Digamos que con la parte de toricidad nos menciona que debería ser a 71 grados con un astigmatismo residual de 0.01 en el eje de 71 grados. Entonces ya sabemos que Barrett-Trucay nos está ofreciendo un lente de 21.5 dioptrías y que nos va a dejar a una refracción esperada por equivalente esférico de menos 1.71. Esta es una fórmula bastante atractiva porque nos permite ingresar los datos que tenemos de la previa a la cirugía refractiva, específicamente la refracción 1. 2, nos permite ingresar los datos específicos de la cara posterior, tanto de sus curvaturas como de sus radios, que específicamente los tomé en este caso del Galilei, y nos permite ingresar pues todo el componente de la biometría
Entonces, definitivamente es un método bastante completo y nos da entonces estas características. Avancemos con la fórmula de Kane. La fórmula Perdón un momentico, sí, Paul. doctora. Allí tú estás poniendo en la fórmula postoperatoria la que tiene el paciente ahora que tiene la catarata. O sea que ese componente de la esfera miópica actual no corresponde probablemente al efecto que hizo la cirugía refractiva, ¿me entiendes? Porque el paciente se ha miopizado por su catarata. Claro que sí, doctora. Entonces, eso hay Una que notación tenerlo en muy cuenta. importante, sí. Si uno Ujú. pudiera tener el dato del postoperatorio temprano, los 3 meses después que hay estabilidad, y compararlo con lo que uno intentó, ahí sí va a tener el efecto real que tuvo esa cirugía refractiva. ¿Ok? Porque ahora lo que estás tomando es la de muchos años después, donde ya hay otros componentes asociados, como la catarata. Sí, exactamente, doctora. Digamos que en ese momento en el paquete de historia clínica no contábamos con ese dato por refractiva, era más por una condición como académica, hacer como el ejercicio, pero la anotación que usted hace definitivamente es muy importante. Allí se debería tomar el pre y el post cercano a la cirugía refractiva para que esta fórmula funcione de la manera más adecuada. Así es. Perfecto. Entonces, en la fórmula de Kane damos los datos del paciente. Aquí podemos ingresar entonces la constante del lente, el target al cual voy a llevar el ojo de nuestro paciente. Nos permite ingresar la longitud axial, las queratometrías, que en este caso las tomé del biómetro, la profundidad de la cámara anterior, los datos del astigmatismo inducido por el cirujano y 110 grados, que sería la ubicación de la principal. Y nos da una opcional, es decir, podemos ingresarlos o no, que es el lens thickness y el central corneal thickness. Vemos entonces que la fórmula de Kane no nos incorpora los componentes prerefractivos, es decir, no nos da esa opción de ingresar, digamos, datos, ni tampoco nos da la posibilidad de ingresar datos de la cara posterior. Recordemos que la fórmula de Kane es un algoritmo basado en Big Data, inteligencia artificial, basado en miles de pacientes, entonces no nos incorpora esos datos. ¿Qué nos dice entonces? Nos ofrece entonces un lente 20.5 con una refracción esperada de menos 1.95 en su equivalente esférico y nos determina entonces que puede ser un poco alejado de lo que ya habíamos observado en el Barrett-Ruquet. La fórmula de Hola, I, perdona, doctor. es que como lo decías anteriormente, este ejercicio es importante hacerlo y es hacer lo que hiciste, que fue usar la fórmula que nos ayuda a hacer el cálculo en cirugía refractiva previa y hacer un cálculo convencional como el que hiciste con Kane, porque Kane ahí no está teniendo en cuenta que el paciente fue operado de cirugía refractiva. Entonces por eso nos da una idea de qué pasaría si ese paciente no hubiésemos tenido en cuenta que fue operado de refractiva y hay un error biométrico, ¿no? Ahí, según eso, más de una dioptría, ¿no? Ya Correcto. no se Una pasa. dioptría y Una, además la toricidad también diferente, ¿no? También, exactamente, ¿no? doctor. Ujú. Recordemos entonces la fórmula de Ivo. La fórmula de Ivo nos ofrece tanto la forma normal como la forma tórica. Podemos escoger entonces el ojo, posteriormente los datos de la biometría, que los incluye absolutamente todos, el target en este caso del ojo, la constante que debe ser igual para todos los cálculos que yo estoy utilizando. En este caso tomé la constante de fábrica, no la constante optimizada y los datos específicamente del astigmatismo inducido por el cirujano y el eje. En este caso, Ivo nos da la opción de poder ingresar datos de la cirugía refractiva. Nos da la opción de post-LASIK PRK miópico y nos abre un recuadro que es el esmarco en rojo en donde podremos ingresar tanto los datos de la equivalente esférico pre-LASIK como los datos de equivalente esférico post-LASIK. En este caso, pues como nos mencionaba la doctora Acevedo, debería ser entonces los datos cercanos a esta cirugía y no pues el que yo apliqué para la parte académica de la presentación. E igualmente nos ofrece unos datos avanzados que podemos elegir el tipo de equipo que estoy utilizando. En este caso podemos elegir Galilei y podemos ingresar las queratometrías de la cara posterior, tanto el más plano con su eje como el más curvo con su eje. Y vemos que es muy completo, muy parecido a los datos que nos pide Barrett-Ruquet y nos da entonces estas opciones.
nos ofrece un lente de 20.5 con una refracción esperada equivalente esférico de menos 1.7. Nos dice que elijamos un lente T4, en este caso el IQ, con una refracción residual de cilíndrica de menos 0.37 a 74 grados, con una toricidad a 74 grados. Entonces, nos da menos la fórmula de K, nos da un poco más la fórmula de K, y digamos que Ivo se mantiene ahí como en el centro de las dos, con 20.5 dioptrías en este caso. Llegamos a Panacea. Panacea entonces es una interfaz muy amigable que nos ofrece ingresar una cantidad pues importante de datos, y pues requerimos que nuestro paciente o tener en nuestro paciente unos buenos datos para poder ingresarlos allí a la fórmula de Panacea. Entonces inicialmente nos pide entonces el cilindro de la superficie corneal anterior con su respectivo cara más plana. Igualmente nos pide iniciar o agregar aquellos datos de la cara posterior. Está la opción en Panacea de ponerlo a través de normograma o también ponerlo a través de real. En este caso pues tenemos datos reales que obtuvimos del Galilei, entonces podemos plantar estos datos. Adicionalmente a eso nos pide entonces el astigmatismo inducido por el cirujano y el eje. Si nosotros no agregamos esto, por default lo va a poner en menos 0.16 y en 110. Adicionalmente a eso, entonces los datos biométricos en general, y nos da entonces el poder del lente. En este caso, para escoger cuál es mi target, voy moviendo la interfaz, y digamos que para menos 0.16 puedo utilizar un lente de 21.5, es decir, un lente muy parecido a lo que nos estaba ofreciendo Barry Trucay. Y podemos ver en la interfaz entonces cuáles son los datos también de la toricidad, y el lente en este caso sería un lente T3 del IQ, que es el lente que yo escogí. Recordemos la fórmula de Hofer QST. La fórmula de Hofer QST fue la que hablamos hace 8 días y la que comparamos con fórmulas más avanzadas. Nos da una opción de elegir que el paciente fue llevado a un LASIK o un PRK miópico. En este caso, podemos ingresar los datos de los valores de la cara posterior, los datos de la cara perdón, nos ofrece la opción de ingresar los datos de las queratometrías previas a la cirugía. Entonces aquí ingresamos entonces las queratometrías que teníamos de nuestro paciente. En caso tal de que yo no tenga esos datos, que es lo más normal, pues podría adicionar dependiendo qué datos tengo. Si tengo entonces el valor Q de la cara posterior, si tenemos el radio medio, o si tengo entonces el radio más pequeño, el radio más grande, o si tengo entonces las queratometrías y, por ejemplo, me estoy enfrentando en un Ion Master. Estos datos son opcionales. Si yo no los lleno, la fórmula también va a funcionar. Y luego vamos a ingresar entonces los datos de los biómetros completamente normales. En este caso, la constante que se utiliza para HoferQ es la constante PACD, que también vamos a encontrar en Alcon. En este caso, nos predice un lente de 21.5 que nos lleva a un equivalente esférico predicho, una refracción predicha de menos 1.87. Y finalmente, tenemos la calculadora de ASCARS. Esta calculadora de ASCAR lo que nos agrupa es un montón de métodos, tanto aquellos métodos que utilizan datos históricos como utilizan datos precisos actuales. Tenemos entonces la opción de poder ingresar las refracciones y las queratometrías previas a la cirugía de la SIC. También hay unos datos que podemos ingresar dependiendo del equipo que yo tenga. Si tengo Galilei, entonces me toma el TCP. Si tenemos el Pentacam, nos toma entonces la medida TNP al Apex a 4 milímetros. Atlas nos mide entonces la zona de 4 milímetros, etc. Entonces, si tenemos alguno de estos datos, lo podemos ingresar. En este caso, pues ingresamos el dato del Galilei, y en la parte de las constantes ingresamos todas aquellas que estábamos evidenciando en el ILCON. ¿Qué nos dice ASCARS? Entonces nos ofrece unas fórmulas basadas en el componente histórico y una fórmula basada en no componente histórico. Una fórmula de Masket de 21.8 dioptrías, un Masket modificado de 22.12, un Barrett-Trucay de 21.18 en este caso, lo mide él
en el ASCARS, y las fórmulas que no utilizan método. Entonces Chamas nos dice que 21.33 dioptrías, Higgins L de 21.96, con la fórmula de Galilei 20.22 dioptrías, y con el Barrett-Trucay No History de 21.15 dioptrías. En este caso, ASCAR nos da un promedio. Ese promedio que nos da en este momento es de 21.4 dioptrías, siendo el poder del lente menor, que debería utilizar 20.22 y podría llevarlo hasta máximo 22.12, según lo que nos ofrece la fórmula de ASCAR. Entonces, el paciente finalmente fue llevado a cirugía. Después de cirugía de FACO más el lío del ojo derecho. En este caso se implantó un lente IQ tórico T3 de 21.5 dioptrías a 72 grados. La refracción posoperatoria de este paciente fue menos 1.25, y con una agudeza visual ambos ojos 20/20, lejana, y cercana a ambos ojos 20/30. Entonces, el ejercicio en este caso es mirar la refracción posoperatoria de nuestro paciente y la refracción posoperatoria de nuestro paciente, y hacer un análisis de cuál fue el error de predicción de cada una de las fórmulas que yo llevé a cabo para calcular. ¿Cómo se saca el error de predicción? Lo hablamos hace 8 días. Entonces tomo esa refracción posoperatoria y lo resto a la refracción esperada según la fórmula que yo indiqué. Entonces ese error de predicción nos va a demostrar qué tan lejanos o qué tan cercanos estuvimos de esa refracción posoperatoria. En el caso que yo hubiese utilizado un lente y del mismo poder que yo implanté, que en este caso era de 21.5 dioptrías. Entonces Barrett-Trucay, recordemos que nos da una refracción esperada de menos 1.71, con un error de predicción de 0.46, realmente bajo, está por debajo de las 0.5 dioptrías. La fórmula de Kane nos dio menos 2.65 dioptrías, con un error de predicción de 1.4 dioptrías, que podríamos considerar bastante alto o alto. El IVO 2.0 menos 2.39, con un error de predicción de 1.14. Panacea nos da una refracción esperada de menos 1.62, es decir, con un error de predicción de 0.37, el más bajo de todas las fórmulas. Y el Hofer QST nos ofrece una refracción esperada de menos 1.67, con un error de predicción de 0.42. Entonces, en términos generales, quien tuvo el mejor error de predicción fue Panacea con 0.37 dioptrías, y el peor error de predicción fue Cane con 1.4, llevando entonces a un error de predicción medio, utilizando todas las fórmulas, de 0.768. Entonces ahí finalizamos ese caso inicial. No sé si de pronto Mira, el un comentario. aprendizaje tan grande con todo lo que hemos visto acá, ¿no? Lo primero es que hay una cantidad de fórmulas nuevas que utilizan, como decíamos inicialmente, Big Data e inteligencia artificial, pero no necesariamente todas esas fórmulas pues nos tenemos que acoger a ellas como la verdad absoluta. Fíjate allí, por ejemplo, tú mostrabas en Kane y en Ivo. ¿Te puedes devolver un momentico al Sí, anterior? ya me devuelvo. En Kane y en Ivo, pues estábamos lejos de lo que se quería, y como hemos venido procediendo, Panacea, Barrett-Trucay, el método en la página de ASCARS, que nos dan diferentes métodos, fórmulas aplicables si tenemos más o menos información. Y allí viste Kane e Ivo, pues los descaches más grandes, ¿no? De acuerdo a lo intentado. Exactamente, doctor. Así que fíjense, Panacea, pues yo soy una fiel seguidora de Panacea. Obviamente no es la única fórmula que aplico, pero Barrett-Trucay, la página de ASCARS, que aquí pues no la metiste porque hay otras fórmulas diferentes, Sí, doctor. pero fíjate que las que más se acercan fueron esas. Sí, doctor. El Hofer QST, que pues precisamente fue la que presentamos nueva en la sesión pasada, tiene una predicción pues bastante cercana, ¿no? Así Exacto. que vamos a ver cómo se aplica esta Hofer QST
comparada con las que ya conocemos más, el Barrett Trucá poniendo el poder real de la cara posterior, panacea. En otros casos de la psique hipermetrópico, en cirugía incisional, etc. Así que por ahora, un caso, pues obviamente, un caso, muy buen desempeño de esta nueva fórmula. Correcto. ¿Alguna otra anotación? A mí me parece que el aprendizaje de esto es infinito. Estamos aplicando toda la teoría que debemos dominar, pues, a los casos prácticos y inducirlos a que en su vida diaria hagan esto. Esto no es solamente para una presentación académica, sino que en la medida en que uno vea sus resultados y los analice, no va a trabajar de una forma mecánica, sino proactivamente mirando los resultados y devolviéndose a lo que hizo y a lo nuevo que aparece en este momento, esto que nos está presentando Paul, cómo hubiera ido ese paciente. Esto es un aprendizaje enorme para uno en bien de los pacientes. ¿Listo? Perfecto, doctor. ¿Listo? Entonces continuemos con el siguiente caso. No importa, Paul, que no alcancemos a terminar en esta sesión. Estaba pensando que como nos faltan 2 sesiones para terminar el año académico, podemos extendernos hasta la próxima sesión y la última, que era la que tenía la semana entrante la doctora Valentina Rizzo, que sería pues la última presentación de su rotación también. Ya luego se las anuncio al final de esta y podemos dejarlo así. Así que tomémonos el tiempo porque esto me parece que es bastante enriquecedor. Perfecto, doctor. Dale con el segundo caso, por favor. Listo, entonces vamos a hablar este caso. Entonces es el cálculo del poder del lente intraocular posterior a la SIC hipermetrópica. Entonces hablemos un poquito del caso clínico. Esta es una paciente que nos consulta el 31 de agosto del 2022, es una paciente femenina de 74 años. Ella nos consulta ya que presenta visión disminuida, especialmente después de las 5 de la tarde. No tiene ningún antecedente personal, familiar o alérgico y llama la atención que esta paciente tiene un antecedente de cirugía refractiva, la SIC hipermetrópico en el 2011. En el examen oftalmológico encontramos una agudeza visual lejana con corrección, ambos ojos de 20-200 y una agudeza visual cercana, ojo derecho de 20-100 y ojo izquierdo de 20-200. Una tonometría en ambos ojos de 16 milímetros de mercurio y encontramos entonces en la biomicroscopía un flap corneal bien entre cara limpia, pingüécula nasal y temporal, una halo senil de 360 grados y una opacidad nuclear de 2 cruces y subcapsular posterior de 3 cruces. En el ojo izquierdo, flap corneal bien entre cara limpia, córnea clara, tiene una escleromalacia nasal sin vasos, una opacidad nuclear 3 cruces y una subcapsular de 4 cruces. Y en el fondo de ojo tenemos ambos ojos con una excavación de 20% con una retina normal en 360 grados. Damos un diagnóstico entonces de catarata a ambos ojos, se ordena entonces faco más lío del ojo izquierdo, que como identificamos en la biomicroscopía se encontraba unas opacidades mucho mayores, se solicita la biometría, topografía y valores bioquirúrgicos. ¿Cuál es la refracción entonces en esta paciente? Teníamos entonces un ojo derecho de menos 2.75, menos 1. Bueno, entonces cabe anotar que con este caso específicamente, y es el caso que tal vez vamos a enfrentarnos más frecuentemente, no teníamos datos previos a la cirugía refractiva. Entonces, la refracción preoperatoria en este caso teníamos menos 2.75, menos 1.25 por 90 grados con un equivalente esférico de menos 3.38 y un ojo izquierdo de menos 4.75 menos 1 por 90 grados con un equivalente esférico de menos 5.25. Entonces, basándonos específicamente en el ojo izquierdo, que es el ojito que vamos a intervenir, entonces evidenciemos cómo tenemos un astigmatismo de menos 1 contra la regla y un equivalente esférico de menos 5.25. La queratometría manual, observemos que tenemos una cara más curva a los 90 grados en el ojo derecho y una cara más curva a los 90 grados en el ojo izquierdo.
esto no concuerda con los datos de la refracción. Entonces, a pesar de que estaba así anotado pues como la historia clínica y se los presento allí, pues yo creería que muy probablemente hubo un error de transcripción en este caso, ya que no concuerda con la refracción. Pero entonces, enfoquémonos entonces en esa refracción inicial, un equivalente esférico de menos 5.25 y con una dioptría de astigmatismo. Entonces, siguiendo como ese orden que llevaba de la presentación, inicialmente valoremos la biometría en el ojo izquierdo. Entonces, en esta biometría, ¿qué podemos identificar? Entonces, podemos identificar una longitud axial de 22.27. Entonces, ya estamos hablando de un ojo corto. Tenemos una curvatura, una corneal central thickness de 506, que nos habla entonces del grosor central de esa cámara anterior, de esa córnea, una profundidad de la cámara anterior de 2.84, es decir, una cámara que estaba con tendencia a ser estrecha, y un lens thickness de 4.99. Las queratometrías tienen en su cara más plana 47.38 a 96 grados y su cara más curva a 50.05 a 6 grados. Entonces miren que aquí la cara más curva está hacia los 6 grados, que concuerda con la refracción y no concuerda con la queratometría, entonces nos habla que muy probablemente sí hubo ese error de transcripción. Y tenemos un white to white de 11.73. Entonces, ¿qué análisis hacemos de esta biometría? Tenemos un ojo corto, con una cámara anterior estrecha, pero que tiene una córnea bastante curva. Entonces, en términos generales y por regla, yo debería esperar que esas cámaras anteriores que sean profundas tengan unas córneas que sean más curvas y esas cámaras anteriores que sean más estrechas pues tengan unas córneas un poco más planas. Y esto va relacionado también con esa longitud axial. Entonces aquí tenemos un ojo corto con unas córneas bastante curvas y con una cámara anterior estrecha. No sé si de pronto alguno de los docentes o los participantes de la charla quiere hacer alguna anotación con respecto a esta biometría. Pues que aquí ya hay unos datos que te hacen pensar que este paciente fue superado de hipermetropía. Ujú. ¿Sí? Es más claro que en el caso anterior. ¿Sí ves? Entonces, paciente, el otro tenía una longitud axial de 24, o sea, que nos hacía Exacto. pensar más en un paciente miope, y aquí pues más bien un ojo corto que ya nos hace pensar en paciente hipermétrope. Las queratometrías son curvas, o sea, que nos hace pensar que este paciente se le incurvó la córnea, que es lo que pasa en los tratamientos hipermetrópicos. En el caso anterior no eran córneas, digamos, queratometrías medias, no era tan evidente, pues, un incurvamiento como lo hay acá. Y otra que nos puede ayudar es la cámara anterior, ¿no? Generalmente, no siempre, los ojos cortos tienen tendencia a tener cámaras anteriores más bien estrechas, aunque pues lógicamente hay casos de pacientes hipermétropes, incluso altos hipermétropes con cámaras profundas o cámaras medias, pero digamos que son datos que ya te ayudan a pensar. Y otro es bueno, aquí solo nos da la central, no es una córnea muy gruesa, ¿sí? Pero tampoco es una córnea muy adelgazada, ¿no? Entonces, pues también nos puede hacer pensar que es un paciente que no tuvo un tratamiento central, donde podamos encontrar una paquimetría de 450, 475, que nos hace pensar más en un tratamiento Miópico. miópico, ¿no? Y tiene además un astigmatismo contra la regla importante, ¿no? Eso es otro Ajá, dato que ahí también. de entrada lo puedes ver. Exactamente, doctor. Bueno, entonces avanzamos allí con el topógrafo, la topografía Galilei. Entonces, inicialmente observemos los colores y posteriormente los números, como les planteaba. Entonces, tenemos esta curvatura axial anterior. Entonces, en la curvatura axial anterior identificamos ya muchos cambios. Eh, Tenemos entonces una curvatura bastante pronunciada, una córnea bastante curva que llega entonces, observamos que la curvatura está mucho más pronunciada hacia la región horizontal o hacia la zona horizontal, que nos habla entonces de ese astigmatismo contra la regla que presenta el paciente, ya que en este plano horizontal está la más curva. Vemos entonces que se presenta una especie de corbatín horizontal que va más hacia allá de los 49.4 en curvatura y que nos hace pensar entonces que definitivamente este paciente tiene una curvatura importante en esa región central.
Ya con el conocimiento previo de la cirugía, pues nos hace pensar entonces o nos da más cabida que definitivamente si este paciente tuvo una ablación de este tipo. Llegando acá a la paquimetría, entonces observamos una córnea con parámetros o con unos grosores, digamos, muy normales, no identificamos como zonas importantes allí de adelgazamiento, tal vez acá este punto de 5.10, pero que no se encuentra en la región central. Y tenemos entonces el mapa de elevación posterior, identificamos que en su región más delgada no encontramos superior a 20 micras, al igual que en el mapa de elevación anterior, en donde se identifica entonces, no encontramos entonces más allá entonces de 20 micras en su región más curva. Entonces, unos datos muy importantes que identificamos acá y que debemos correlacionar entonces ahora sí con los números para poder identificar a qué nos estamos enfrentando en nuestro paciente. Paul, antes de Perdón, mirar Paul. los números, Sí, claro que sí, perdón, doctor. continúa, doctor. Sí, doctor. Sí, yo simplemente, sin que hayas mostrado ahí el mapa tangencial, fíjate en el mapa, desde el mapa de elevación anterior, cómo se ve ese patrón central de isla con ese color azul alrededor, redondo, que nos habla del patrón de ablación hipermetrópica clásico, ¿no? Además, este paciente debía tener algo de astigmatismo, porque no es un anillo completo, ¿sí? ¿Tienes en ese caso la refracción previa del paciente o no tienes ese dato? Previo a la cirugía Previo refractiva, a la cirugía refractiva, sí. no, doctora. Ok. Pero fue Paul, fue un encurvamiento bastante importante, fue una ablación grande. Y la topografía del otro ojo, ¿la miraste a ver si este era como un LASIK hipermetrópico de monovisión? No, Buscando monovisión en los este. dos. Fue un astigmatismo hipermetrópico e hipermetrópico. Los dos pues fueron Astigmatismo llevados a la SIC hipermetrópico. hipermetrópico. Este estaba pues los datos que identificamos acá pues están un poco más curvos que en el derecho, pero los dos fueron llevados al mismo tratamiento, doctor. Correcto, pero entonces, pues, si está más curvo ahí, probablemente eso nos da una guía de que ese ojo fue intentado más para visión cercana. Esta paciente también dijiste que tenía 74 años y que en el 2011 era que había tenido la cirugía, Exacto, o doctor. sea que ya estaba presbita. Exacto, doctor. Muy bien, entonces fíjense cómo uno tiene que tomar todos los datos e ir allá adentro integrando la información. Porque asimismo uno podría luego pensar, y me estoy adelantando, es ver, hay que ver cómo está la catarata del otro lado, etcétera, pero tratar de mantener esa diferencia, o sea, esa monovisión que se intentó inicialmente con la cirugía refractiva, mantenerla luego con la cirugía de catarata. Pero bueno, continúa entonces adelante. perdón, Paul, Sí. sin mirar todavía los números, ¿cómo esperarías encontrar la esfericidad en ese paciente y cómo esperarías encontrar la aberración esférica en ese paciente? Viendo esa córnea ya que es una córnea muy prolata, pues prolata, Sí, ¿cómo entonces esperarías encontrar? Sí. pues digamos, doctor, que en este caso yo, ya que pues como con los hallazgos son muy prolatos, inclusive llegando a la hiperprolaticidad, yo esperaría encontrar entonces una esfericidad muy negativa, es decir, pues con tendencia a irse hacia el menos 0.6, que es como ese corte de hiperprolaticidad en la esfericidad. Entonces yo podría encontrar entonces ese valor pues allí. Y la aberración esférica, entonces yo la encontraría acorde a lo que se observa en una córnea hiperprolata. Bueno, entonces ya aquí observamos una cinca de 48.22 que nos evidencia entonces una curvatura importante, unas queratometrías de 46.68 a 76 y 48.05 a 166. Aquí tenemos entonces la Q, la esfericidad de menos 0.59, eh, que nos habla entonces de eso que evidenciamos de ya cercana a la hiperprolaticidad. Y algo muy importante, entonces vemos que en la paquimetría, pues rangos muy, digamos, muy normales o esperados, no se observan adelgazamientos importantes. Y aquí es importante entonces evidenciar cómo se encuentran los valores de la asimetría.
Entonces aquí tenemos unos valores que se encuentran, digamos que completamente normales, un KPI que recordemos hasta 14 está en 17.6, digamos que puede estar un poco elevado, pues no mucho. Una KPRO hasta 25 está en 22.8% y tenemos una PPK de 0.6% que está completamente normal. Entonces, a pesar de encontrar como ese importante incurvamiento, pues tenemos unos valores asimétricos que están completamente normales, que nos puede permitir hacer como una diferenciación entre una ictasia en este paciente. Ya evidenciando acá entonces el trígono de Cernic, entonces observamos entonces primero que está en las 6 milímetros, un RMS de 0.71, es decir, que está aumentado, que nos habla entonces de esas aberraciones de alto orden. Y si vemos en el triángulo inferior, aquí pues el docente me hizo me habló un poquito entonces de que esa aberración esférica estaba muy disminuida, menos 0.37, o está disminuida, y tenemos entonces la asfericidad que ya habíamos hablado, menos 0.59, que nos habla entonces que está más negativa. Igualmente acá podemos observar cuáles son los datos de la curvatura posterior, con la más plana menos 0.13 y la más curva a menos 6.23. Entonces, no sé si de pronto hay alguna anotación aquí frente a los Sí, polinomios. la aberración esférica allí no está disminuida, sino en valor negativo, ¿no? Está negativo. Porque es una córnea hiperprolata, ¿sí? ¿Mm? Una aberración esférica de 0.37, que incluso está elevada digamos, en magnitud con respecto al promedio de 0.24. Pero lo importante ahí no es disminuida, sino en valor negativo por la forma de la córnea. Exacto. Ujú. ¿Listo? Perfecto, Juan. Ahorita me imagino que vas a explicar por qué es importante tener en cuenta la aberración esférica negativa, ¿no? Sí, digamos, yo creo que podríamos tocarlo en este momento. Digamos que es muy importante aclarar cuál es la aberración esférica a la cual nos estamos enfrentando, ya que esto nos permite o nos da idea de cuál es el lente que yo podría utilizar en nuestros pacientes. Entonces, como yo les mostraba ahorita hablando específicamente del IQ, es importante que nosotros identifiquemos cuál es la corrección de aberración esférica que tiene cada uno de los lentes. En este caso, con el IQ que tiene un menos 0.22, entonces yo puedo identificar cómo se va a comportar ese lente frente a la aberración esférica que tiene mi paciente. Entonces, dependiendo del target que yo requiera, si yo tengo un paciente con una aberración esférica, que en este caso es de menos 0.37, pues yo debía evidenciar si voy a utilizar entonces un lente que sea con aberración esférica negativa, o un lente neutro, o inclusive un lente esférico, para yo poder predecir cómo voy a llegar pues como a mi paciente. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta esta aberración esférica y tenerlo en cuenta para la elección del lente que yo voy a tener para mi paciente. Col, ahí el tema de la aberración esférica es la Claro. representación dióptrica que tiene. Entonces, si yo tengo esa aberración esférica negativa, induce positivo, entonces, si uso un lente que tiene aberración esférica negativa y ya tengo una aberración esférica negativa, o tengo que hacer un ajuste de Bacon, o tengo que usar una regla biométrica o una fórmula que incluya la aberración esférica para que compense el target. Entonces, eso también es importante, que no necesariamente implica que está prohibido usar una IQ porque la tiene negativa si yo estoy usando una fórmula que me lo compensa, o en su defecto estoy usando el ajuste de Bacon. Esto que acaba de decir la doctora Núñez es muy importante porque en este caso particular, si tenemos un paciente con esa asfericidad tan alta, uno trataría de buscar un lente esférico que la compense o alguno con aberración neutra que no la incremente. Pero es que no existen en el mercado lentes tóricos, porque en este caso, fíjense aquí en el pastel, el astigmatismo de segundo orden, lo importante que es en la visión de ese paciente. Entonces,
uno no puede dejar de poner un lente que tenga una aberración o que le vaya a inducir un poco más de aberración esférica negativa y dejarle de compensar el astigmatismo. Como dice Bacon, el componente le va a inducir el doble de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Una aberración negativa te va a inducir un error positivo refractivo, ¿sí? El doble en el sentido contrario. Entonces, si uno lo ajusta cuando está calculando el lente, pues no va a ser tan importante poner un lente que tenga esa asfericidad negativa. No sé si queda claro el concepto, pero tener en cuenta en este paciente que tiene un astigmatismo contra la regla muy importante, que está jugando un papel en el detrimento de su visión, además de la catarata, y que tenemos que propender por compensarlo sin dejar de tener en cuenta la asfericidad negativa que se va a incrementar y que nos va a inducir un error refractivo positivo que lo podemos compensar con el target final. ¿Ok? Perfecto, Perfecto. doctora. Y Merce, lo que acabas de decir de Bacon, pues Bacon, cuando Bacon se inventó el nomograma, pues era muy teórico. Ajá. Realmente el nomograma que él hizo, el problema es que depende de las zonas ópticas. Entonces, por ejemplo, en este paciente que ahorita lo vamos a ver, es una zona óptica muy pequeña que usaron. Entonces, al tener una zona óptica pequeña, no es lo mismo una ablación en zona óptica de 4,5 a 6 o a 7, sin zona de transición. Entonces, por ejemplo, aquí ya con este equipo podemos ver cómo esta aberración esférica en menos 0,37 induce positivo 0,20 dioptrías o 0,28 ahí en la representación dióptrica. Entonces no tenemos que hacer el target menos teórico porque ya tenemos el número. Ujú. No, y además en los nomogramas, en las reglas, por ejemplo, en Panacea podemos poner exactamente, ¿sí? Con la Ah, felicidad sí, del claro, yo lente, digo con en el todo, caso de que y no se usara, pues. allí nos lo compensa. Pero en caso de que Exacto. no se utilice Panacea, pues obviamente tener en cuenta esto de lo que estamos hablando. ¿Es claro, Paul, Sí, sí. el concepto? Sí, es muy claro, doctora, claro que sí. Bueno, listo, Perfecto. sigue. Bueno, entonces aquí tenemos ya los mapas tangenciales. Yo corro acá. Entonces allí vemos cómo en el mapa de la curvatura instantánea, entonces observamos esa zona de encurvamiento, digamos, paracentral y central, en donde digamos, la zona de mayor, curvatura se encuentra entonces en esa zona central de dentro de esos 3 milímetros y que nos habla entonces muy probablemente de esa encurvamiento que se le hizo a este paciente en su ablación hipermetrópica. Tenemos acá entonces una paquimetría que no nos habla pues de adelgazamientos importantes e igualmente vemos la curvatura axial posterior y la curvatura instantánea con la evidencia entonces de unos hallazgos pues muy normales, no vemos entonces incrementos importantes y en el mapa de elevación posterior igualmente. No sé si de pronto alguna precisión entonces con este mapa de curvatura instantánea anterior, doctoras. No, pues básicamente mirar la maravilla de cómo nos habla este mapa de curvatura instantánea en cuanto a qué se le hizo a ese paciente, ¿sí? Y la magnitud más o menos del procedimiento que se hizo. Fue una ablación paracentral en anillo bastante importante. Sí, Bueno, o si sea, tú miras la diferencia entre ese aplanamiento y el área curva, pues es una inducción hipermetrópica bastante importante. es Incluso una, allí es que no alcanzo a mirar los numeritos, pero esto va como de 38 a 45, Sí, doctora. ¿sí? Más o hicieron, menos 7 dioptrías se intentó encurvar esa córnea en esa región y mira la zona óptica, lo que estaba hablando ahorita Jimena, pequeña.
Y pero también tenía y astigmatismo, abrupta. clarito se ve ahí el Y astigmatismo está contra la en regla. por allá como en entre 90 y 120 grados. Arriba que O no es sea completo el que anillo, exacto. por eso claramente se ve ese corbatín contra la regla con una zona óptica pequeña. Intentaron, digamos, en el eje vertical, aplanar, incurvar en el horizontal, y por eso no se ve una asfericidad mayor. Las zonas ópticas pequeñas traen unas asfericidades gigantes negativas, pero en este caso no fue mayor porque también hicieron astigmatismo. Si hubieran hecho astigmatismo, ese 0,30 y pico, no me acuerdo si tiene como 0,30, si hubiera ido a 0,7, 0,8, que es como uno lo ve con una zona, si no hubiera sido el astigmatismo. Es decir, que esa esfericidad está bajita para esta ablación tan grande con una zona óptica tan pequeña. Correcto. Y es por el astigmatismo. Sí, Merceditas, un comentario. Adelante. Sí. Este es un paciente mío, lo que pasa es que no tengo la historia aquí, la historia la debe tener Paul, Sí, yo no doctor, tengo aquí lo los tengo. detalles, no tengo los detalles del caso, eh, pero en ella no se usaron zonas ópticas tan pequeñas en realidad. Hay que tener cuidado con la interpretación topográfica porque a veces pues no es tan precisa porque fíjate que con ella no se usaron zonas ópticas tan pequeñas en realidad como aparece ahí en el mapa instantáneo. Pero más o menos, Eh, ¿cuántos quitar? ¿6? pues yo no sé, Paul debe tener ahí la historia, yo no Es que tengo para aquí esa cantidad, yo creo que el nomograma de ese momento, porque sí, yo Sí, de creo que en todas ese maneras, momento mira, uno no como incurva todos, tanto. yo creo, nunca intentamos corregir más de 6 dioptrías refractivas, eso yo lo tengo Ajá, claro. sí. La predicción de la keratometría, trato de que me quede máximo en 48 dioptrías, o sea, que no me incurve más de 48, esa es la predicción que yo hago con mis pacientes, y obviamente no usar zonas ópticas, es decir, menos de 6, o idealmente cerca de 6,5. Pero Y en este sí fue un hipermetropía tratamiento, digamos, idealmente no, fuerte y exacto. seguramente este era el ojo de monovisión, es probable, sí. Exactamente. Sí, Pero probablemente este no esta era el caso que ablación, no tenía historia, que decía Paul que no tenía historia previa, porque este caso es claramente si fue operado en el 2011, si en el 2011 uno ponía la zona de transición como por un homograma y el equipo no lo hacía automáticamente como ahora, que no lo podemos tocar. Entonces, eso cuando uno ampliaba la zona de transición manual, se reducía la zona óptica. Por eso digo que la zona óptica se ve pequeña. Hoy día ya el equipo por eso no deja que uno meta la zona de lo transición manipule. manual, Ujú. lo hace automático, porque en esa época uno decía zona óptica de 6, zona de transición no me acuerdo de 2, te reducía la zona óptica, porque la zona de ablación máxima no se podía aumentar. Sí. Buen día a todos. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Dieguito. Lo primero que hay que tener claro, y esto va sobre todo para los residentes, es que cuando hablamos de un mapa instantáneo, es un mapa que no es axial, es un mapa que es tangencial, entonces me exagera las curvaturas. De tal manera que si en el tangencial vemos, como se ve en este mapa, que esto va de una keratometría en la periferia media como del 34 y casi a 49 en el centro, no puede uno inferir que fue una ablación de ese montón de dioptrías, sino que es el tipo de mapa. Segundo, cuando uno incurva, y esto ya lo mencionaron, solamente voy a repetir, aumenta la aberración esférica negativa. Y ahora, digamos, en el Cornea Day de esta semana estuvimos discutiendo sobre eso, sobre realmente que nosotros tratamos de buscar una aberración esférica cercana a lo normal y se ha como satanizado de cierta manera la aberración esférica negativa, cuando la aberración esférica negativa tiende a mejorar la profundidad de foco en los pacientes y lo vemos
con frecuencia en pacientes con curvaturas muy altas que colocamos lentes esféricos y tienen de alguna manera una capacidad mayor de lo esperado de ver de cerca, y lo vemos con lentes de refractiva. Uno es una refractiva hipermetrópica, corrige a veces mucho menos de lo esperado, pero la visión del paciente es muy buena. Entonces estábamos tocando eso de que realmente no hay una prueba, pero que probablemente no debemos satanizar tanto la aberración esférica negativa. Ahora, lo otro es de la zona óptica. La zona óptica tiene que ir correlacionada con la pupila del paciente. Y cuando tenemos pacientes con curvaturas altas, así sea posrefractiva, y con pupilas pequeñas, son pacientes que en general tienen un desempeño superior en visión media y cercana. De tal manera que aquí hay mucha tela de donde cortar. Y para los residentes, estas discusiones son muy buenas, y es importante tener en cuenta que cuando hay como tantas alternativas para corregir lo mismo es porque ninguna es la verdad absoluta. Pero me parecen unos casos buenísimos, buenísimos los que has presentado. Con este paciente en particular quiero hacer otra anotación. Los pacientes vienen sin historia, no conocen qué tienen, pero fíjate la curvatura central de un ojo al otro, la diferencia que hay en promedio queratométrico entre un ojo y otro, eso ya me indica que no es, que está saliéndose de lo normal, y aún con el queratómetro, sin topografías, ya me orienta a que es un paciente que tiene una córnea que está tocada. Continúa, Paul, van muy bien. Así es. Vamos a tratar, Paul, de avanzar en este caso. Si no lo terminamos, pues lo hacemos la próxima semana, pero intentemos en estos minuticos concluir el tema de este hipermétrope. Listo, doctora. Voy a intentar entonces ser un poquito rápido. Entonces, este paciente, pues idealmente entonces para cirugía de catarata, implante de ojo izquierdo. En ese momento entonces era el primer ojo, entonces el target era llegar a la metropía, 0.26 como se planteó allí. Y se eligió entonces un lente o idealmente un lente clareón y no teníamos, pues en este caso, por la historia clínica, pues como los datos históricos y sí la medida real de la curvatura posterior. Entonces, conozcamos entonces un poco de clareón, básicamente para saber. Entonces, sabemos que es un lente asférico con una corrección de la aberración esférica de 0.2 micros, y tenemos acá entonces las constantes optimizadas que vamos a utilizar para las fórmulas. En este caso, para Barrett-Ruquet, entonces obtenemos los datos específicos del paciente. En este caso, también tenemos Evo, que nos da entonces un esperado de 18 en este caso. Perdón, te interrumpo un momentico, pero este paciente tiene un astigmatismo contra la regla importante, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿se doctor. consideró un lente tórico? No, doctora. Revísalo, Paul, porque yo creo que a esa paciente se le puso un lente tórico. Lo que pasa es que como no tengo la historia, pero yo supongo que sí, porque tiene un Un astigmatismo alto, ¿no? astigmatismo y contra la regla, ¿no? Importante. Sí, Y fue un IQ tórico. Ajá, Sí, qué pena, fue un IQ tórico. Ahí la precisión. eso sí. Sí, fue un IQ tórico. Entonces, en este caso, tenemos entonces que Barrett-Ruquet nos habla de un 17,5 con una equivalente esférico de 0.41 en este caso, y con un astigmatismo residual de 0.23 a los 5 grados. La fórmula de Ivo nos ingresamos todos los datos así para, digamos, correr un poquito, y nos da un poder de 18 con una refracción de 0.13. La fórmula de Kane, que recordemos no nos ofrece las alternativas de ingresar los datos de la curvatura posterior, nos dice que 19 con una refracción esperada de 0.04. Tenemos el Hofer QST, que nos dice que un poder de 19 con una refracción esperada de 0.12. En este caso nos dice que un T8 y con un cilindro pues esperado predicho de 0.13 a 97 grados. Tenemos la fórmula K6, que es una fórmula que hablábamos la semana pasada, pues está muy bien recomendada o se ha referenciado mucho para ojos cortos. Aquí nos dice que deberíamos utilizar un 19 con una refracción esperada de 0.18. Tenemos la página del SCARS, que no utilizamos en el paciente pasado, pero quise utilizarlo en esta Paul, vez.
Paul, Sí, doctora. es que la K6 es para cortos, pero es mejor para anatómicos y este claramente es facomórfico. Listo, doctora. Perfecto. Acá tenemos entonces el ESCARS. ESCARS nos da la alternativa de muchas fórmulas, tanto cuando tenemos un lente no tórico como tórico, y nos ofrece ingresar un montón de parámetros y nos dice más o menos cuáles fórmulas nos predicen qué refracción. Entonces miremos cómo Barrett nos dice que 18,5 con 0,38, Ivo con 18,5 con 0,36 y así con Hofer Q y con Kane. Entonces el paciente fue llevado a cirugía el 2 de febrero del 2022. Se le implantó, ahí, perdón, como con el error, un IQ tórico de 19 dioptrías a 5 grados. La refracción posoperatoria de esta paciente fue de 0,50 menos 0,25 por 180, con un equivalente esférico de 0,375, con una agudeza visual lejana en ojo derecho de 20-25 y cercana de 20-70. Entonces, evaluemos cómo les fue a las fórmulas ya para terminar. Básicamente, la fórmula de TrueK nos dio una refracción esperada de menos 0,59 con un error de predicción de 0,965, Ivo 2,0 menos 0,47 con un error de predicción de 0,845, Kane 0,04 con 0,33 de error de predicción, Hofer QST 0,12 dioptrías de refracción esperada, un error de predicción de 0,255 y K6 una refracción esperada de 0,18 dioptrías con un error de predicción de 0,195. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Que el error de predicción menor se lo llevó K6 con 0,195 dioptrías y la peor se la llevó Barrett-Truquet con 0,965 dioptrías. Realmente, si observamos, todas las fórmulas no sobrepasaron la 0. Una dioptría, la máxima fue la de Barrett-Truquet y el error de predicción medio fue de 0,519 dioptrías. Bueno, doctora, ya ahí terminaríamos como este segundo casito. Bien, tenemos un minutico entonces para cerrar. Pues sí, básicamente devuélvete a la diapositiva anterior. Sí, doctora. Volvemos a ver el Hofer QST, esta nueva fórmula con un error de predicción muy bajo, igual que en el caso miope anterior. O sea que pues es algo que nos abre los ojos a tenerla también bastante en cuenta. En el Barrett-Truquet, fíjate que quedó menos negativo de lo que se esperaba, ¿sí? Básicamente, aquí no se le hizo panacea, ¿cierto? No, doctora. No En le este hizo. caso quise utilizar el SCARS Ah, específicamente como para ir cambiando como las fórmulas en este caso. Que nos, perfecto, entonces, importante ver la aplicación de estas fórmulas en estos pacientes. Nos quedan 4 casos, ¿verdad, Paul? De lo que había revisado. sí, doctor. Así que fíjate que nos hemos gastado la sesión entera en 2 casos. Vamos a tratar de organizarnos para poder contemplar esos 4 casos la próxima semana. Y como les decía, en la última sesión, que será en diciembre 13, si no estoy mal, sí, diciembre 13, estará a cargo de la doctora Valentina Rizo con los métodos para el control de miopía. Vamos a hablar de lo que hay disponible hasta el momento para esto. No cirugía refractiva, sino para control de la progresión de miopía. Así que a todos, muchísimas gracias. Gracias, Paul, por la presentación. Grande el aprendizaje y el mensaje de siempre revisar nuestro trabajo, el resultado y mirar retrospectivamente qué se hizo para intentar mejorar. A todos muchas gracias, que tengan un feliz resto de día y nos encontramos la próxima semana. Salve, doctora. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Muy bien, Gracias. Paul. Casos.